Recibimos y con mucho gusto a Alejandro Bodar y Julián Domínguez. ¿Cómo les va? Muy bien. Bienvenidos ambos. Hay un disparador interesante para considerar estas presencias en nuestro programa, y es lo que económicamente analizabas hoy. Así es, Víctor Hugo, porque hoy salió el EMAE, el estimador mensual de actividad económica. Si bien dio un crecimiento de 1.9 en relación a febrero y de 0.8 en relación al mismo mes del año anterior, estamos hablando de marzo, traccionados por tres elementos que en general, excepto la construcción, no generan puestos de trabajo, como son la intermediación financiera y el sector agropecuario. Y además, el INDEC hoy publicó cuánto se necesita cuando necesita una familia, para no ser pobre. Una familia tipo de 2 adultos y un hijo de 6 y 8 años necesita 14.501 pesos para no ser pobre y 5.918 para no ser indigente. Estos fueron los datos que publicó hoy el Índice Nacional de Estadísticas y Censos. Las opiniones de nuestros entrevistados. Bueno, yo creo que incluso 14.500 pesos es para no ser pobre, pero bastante pobre, porque habría que ver cómo se vive, ¿no? En qué condiciones se vive con 14.500 pesos. Bueno, mes a mes se van publicando las cifras y aumenta, ¿no es cierto?, lo que se necesita para no caer debajo de la línea de pobreza, y aumentan la cantidad de pobres. Yo creo que estamos con un gobierno neoliberal que claramente tiene una estrategia que es de enriquecer a un pequeño grupo, que se concentre la economía cada vez en pequeñas manos, y que bueno, y el costo es esto. Estamos con una economía parada, frenada completamente, que no tiene ningún punto de arranque, endeudándonos de manera tremenda, y acá hay que decir, nosotros tenemos experiencia de cómo termina un país endeudado. Porque cuando haya que pagar los intereses de la deuda, los intereses, ni siquiera el capital, estas cifras, ¿no es cierto?, de pobres y cosas, se van a multiplicar por 10 o por 20. Entonces, hay que discutir cómo le paramos la mano, creo yo, a este gobierno. Yo creo que vamos a coincidir todos en que el diagnóstico es muy malo. Tan malo es que el gobierno ha decidido hacer una campaña electoral tratando de tapar los problemas económicos. En general siempre las campañas electorales se hacen mostrando, ¿no es cierto?, los avances económicos. Bueno, el gobierno lo ha tapado, ¿no es cierto?, intenta hablar de cualquier otra cosa, menos de la economía, porque esto... Pero yo me quería detener una cosa. Hay elecciones dentro de muy poquito. O sea... yo creo que es una oportunidad muy grande para pararle la mano un poco a esta política económica y a este gobierno. Se eligen legisladores, es muy importante qué tipo de legisladores se van a elegir. Por ejemplo, yo creo que es importante discutir cómo hay legisladores que no le votan, por ejemplo, nuevamente una aberración como es el tema fondos buitres. Por ejemplo, porque el gobierno no tiene mayoría, casi en ninguna cámara, no tiene mayoría ni siquiera en la Ciudad de Buenos Aires, que es su punto fuerte, no tiene en la legislatura de la ciudad. Pero ha gobernado con la comodidad de un gobierno que sí tiene Exactamente, mayoría. bueno, pero tiene que ver muchas veces con una oposición que es oposición muchas veces de pico y no en la realidad, y le permite ciertas cosas. Yo, por ejemplo, la Corte, la barbaridad del 2 por 1. Ahora, ¿cómo se votaron esos jueces? Porque ahí el Senado... ¿no es cierto?, que es donde menos senadores tiene el oficialismo, sin embargo tuvo una mayoría tremenda, porque los opositores le terminaron votando esos jueces que ya se sabía que iban a ir para este lado. Lo mismo pasa con el tema de la deuda, estamos discutiendo la deuda. Ahora, ¿qué diputados van a ir a las cámaras a votar claramente contra el endeudamiento? Y si mañana vienen de nuevo con algún tema como los fondos buitres, planteando gobernabilidad, se vota, hay que votar, se van a plantar y no le van a votar. O sea, yo creo que es muy importante este debate, porque para pararle la mano realmente hay que aprovechar esta elección para la gente que, como la gente de la izquierda, no nos damos vuelta cuando nos hacen algún verso, ¿no es cierto?, y al otro día terminamos votando lo opuesto a lo que se dijo en las campañas. Ahora bien, yo integro una alianza que se llama Izquierda al Frente, dos fuerzas que incluso fuimos separadas en las últimas elecciones presidenciales. Llevamos como candidata a Vilma Ripoll y Manuela Castañeira, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Yo voy como candidato a diputado en la ciudad. Y cuando yo hablaba de... Yo creo que hay que discutir... Es muy importante, no se está votando acá quién va a gobernar quién va a presidir el país. Se están votando legisladores. Yo creo que es muy importante discutir qué legisladores hace falta para la etapa que viene. Y yo creo que es fundamental que gente de la izquierda que ha demostrado coherencia y que no se vende bajo ningún concepto, esté en las cámaras.
porque es una garantía. Yo creo que la izquierda es una garantía de que, vuelvo a insistir, de que se va a pelear contra el endeudamiento del país y que no va a haber ningún legislador de izquierda que va a votar otra cosa de la que dice. Lo mismo en cada uno de los puntos, en educación, en salud. Entonces yo creo que es importante para frenarle a Macri no votar una cosa que después termina saliendo completamente distinta. Porque yo con el compañero, yo respeto cada una de las posiciones, pero creo que hay que decir también que en el Frente para la Victoria hay muchos senadores y diputados que votan otra cosa completamente distinta y que han sido lo que han votado, porque las cámaras están compuestas... Muchos senadores del Frente para la Victoria que votaron a Rosati exactamente, exactamente. Yo creo que una de las vergüenzas mayores... Hay que discutir eso, bueno, porque no puede ser que gente que tiene una confianza en una fuerza política porque cree en determinadas banderas, después se eligen diputados o senadores que hacen lo opuesto. Yo, Víctor Hugo, creo también que es importante que haya renovación. Yo creo sinceramente que el país necesita que haya un cambio. Yo creo que peronismo, radicalismo, sectores neoliberales, que han aportado en su momento y en la historia, y son fuerzas, ¿no es cierto?, que tienen toda una tradición, ya han dejado de ser útiles. Yo creo que hace falta construir cosas nuevas y creo que, por lo menos en nuestro sector dentro de la izquierda, que propone una renovación, incluso dentro de la propia izquierda, creo que es muy útil que avance, porque sería importante que sectores como nosotros planteen temas que de otra forma no se discuten. Alejandro, como a mí no me gusta ponerle una pregunta de este tipo a quienes tienen poca prensa y cuando la tienen es para aprovecharla a favor. Pero siempre hay un dolor manifiesto con la falta de unidad. Ustedes hablan, dicen esto, y después no se pueden poner de acuerdo. No, bueno, yo creo que, por ejemplo, el avance que hemos tenido nosotros al unificar dos candidaturas presidenciales, porque yo fui candidato a presidente y Manuela Castañera fueron candidatos a presidente en las últimas elecciones, que nos hayamos unido es un pequeño avance que yo creo que tiene una utilidad. Y después también porque nos hemos unido sobre la base de una bandera, que es que nosotros creemos que toda la izquierda tendría que estar unida. Por lo tanto, nosotros creemos que si se fortalece este sector de la izquierda, porque no todos pensamos lo mismo, y ojo, tiene muchos puntos positivos que no todos pensemos lo mismo, pero tiene un punto negativo. Hay un sector de compañeros que no ve la necesidad de la unidad. Nosotros planteamos una realidad. Si nosotros nos fortalecemos electoralmente, la primer medida es llamar ampliamente a toda la izquierda a que de una vez por todas dejemos de privilegiar otros intereses, pensemos en la gente y hagamos una izquierda fuerte que sea opción real. Ese es nuestro planteo. Yo tengo una visión crítica de las PASO, porque creo que las fuerzas políticas no necesitarían una ley. De hecho, está la ley, casi nunca se utiliza las PASO, ¿no?, desde que se fundó la ley. Pero tiene un requisito que a las fuerzas emergentes muchas veces las deja afuera. Cuando uno quiere conformar una nueva fuerza política y quiere renovar, hay un piso que deja muchas fuerzas por fuera. Yo creo que se pensó para solucionar un problema que viene del 2001, que es la dispersión política y el fin del bipartidismo, pero no se puede obligar por una ley lo que no da políticamente. Yo creo que hay que ir a internas, pero cada partido tiene que resolver cómo. Y cada fuerza política tiene sus mecanismos internos. De hecho, se da que se eligen antes los candidatos en algún mecanismo partidario y después se va a las PASO que hace como un mecanismo único. Les agradezco mucho a ambos. Gracias. Muchísimo y nos veremos. En el final, este es un librazo.